Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. La tensión entre los gobiernos de México y los Estados Unidos se acrecienta por las afirmaciones del presidente de nuestro país. López Obrador dijo que la crisis de consumo de esta droga en la Unión Americana es por la descomposición social que se vive en esa nación. En respuesta a la Casa Blanca, pues dice que se trata de un problema global y no solo de los Estados Unidos. Dijo que el tráfico de fentanilo causa un gran daño social y muertes y sufrimiento innecesario en México y la Unión Americana. En este contexto, el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, afirmó que hay territorios en México que son controlados por el narcotráfico. Ana Cervera Macarios, que tiene muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, ahí está un tema complicado, el tema del fentanilo, que es fundamentalmente ahora sí que la reconstrucción del mercado de las drogas entre México y Estados Unidos. Antes hablamos de marihuana, que no tiene ahora ya ninguna importancia. Hablábamos de tráfico de cocaína, crack en su momento, distintas variedades dentro del mercado de drogas, anfetaminas, metanfetaminas como tal, y de repente empieza a aparecer este mercado del fentanilo, esta pues droga que se utiliza fundamentalmente como anestesia en los Estados Unidos y que terminó generando una especie de industria en México, dice, con precursores que vienen de China, pero que se altera en México y se pasa al otro lado de la frontera, y en donde, pues, dado el nivel de alteración, de contaminación con el que se produce, genera la muerte a aquellos que la utilizan. Es un problema muy serio, no es una sobredosis, sino es simplemente pues, el hecho de que al aplicarlo se destruye prácticamente la capacidad del organismo para respirar, y en función de eso pues se genera la muerte. Y por eso es que ahora dicen que el producto más buscado en Estados Unidos es el Narcan, que es finalmente la droga a partir de la cual pues, se inyectan en el momento en que aparece esta crisis de falta de respiración, falta de oxígeno, y que con eso pues, se puede salvar a la gente, pero pues obviamente no todos están, ni tienen, ni pueden estar cargando una pues, medicina de esta naturaleza, y además estamos hablando ya de muertes, de cientos de miles de muertes en los Estados Unidos por esta droga. Algo que pues en otras condiciones estaríamos hablando de un modelo de cooperación entre las dos partes, se ha convertido, entre otras cosas que ya hemos platicado en otros programas, en un modelo de conflicto, en una especie de choque entre que México dice, pues es que el problema lo tienen ustedes, que tienen un mercado enorme, y Estados Unidos dice, sí, pero ustedes, no Estados Unidos en su totalidad, pero sí, por supuesto, representantes republicanos que lo utilizan como tal. El propio gobierno norteamericano que no quiere un pleito con el gobierno mexicano y que trata de pues aminorar este tipo de críticas, tratan de manejar este conflicto sin llegar al choque total, pero la desconexión de los discursos tiene que ver finalmente con la separación total de un proyecto que en donde el nivel de colaboración parece se ha roto en forma significativa y estamos en los dimes y diretes, y en donde pues el tema electoral de un lado y del otro hemos vuelto otra vez a esta vieja idea del norteamericano como el extraño enemigo, como aquel que nos quitó la mitad del territorio nacional y es un adversario a derrotar, a vencer, y no un socio comercial y no el amigo. Lo que habíamos recorrido en términos positivos desde pues, la firma del Tratado de Libre Comercio en el 92, pues parece que en unos cuantos años hemos retrocedido de forma significativa, Macario. Sí, yo creo que para entender mejor lo que está ocurriendo hay que irse a los años 70, en donde Estados Unidos inicia esta guerra contra las drogas en una versión más agresiva con el señor Nixon. Y en México el señor Luis Echeverría sigue un camino por el cual López Obrador está ahora avanzando, un camino en el cual después de no tener ningún resultado muy bueno en su gobierno, pues la solución es pelearse con los de fuera. Luis Echeverría le ocurrió eso, se quiso convertir en el líder del movimiento de los no alineados, en el líder del tercer mundo, en secretario general de Naciones Unidas, en Premio Nobel de la Paz, y lo único que consiguió es un conflicto muy serio con Estados Unidos y, entre otros, con la comunidad israelita,
por su forma tan deslenguada de opinar sobre cosas que no entendía. Es muy parecido a lo que nos ocurre hoy. El presidente López Obrador, que no tiene resultados en su gestión, pues ahora se está tratando de amarrar en la bandera para con eso defender lo que le queda de este gobierno. Por eso sus argumentos sobre la soberanía nacional que esgrimió hace algunas semanas en el evento del 18 de marzo, y por eso el pleito con Estados Unidos alrededor de este asunto del fentanilo, que incluso se le ocurrió al presidente la solución muy fácil de cancelar el uso de fentanilo en México. Obviamente no tiene idea de lo que dice. Este es probablemente el anestésico más utilizado en el mundo, porque es el que permite tratar operaciones grandes, complicadas, de una manera más adecuada. El fentanilo es una droga sintética que es digamos, parecida a los opioides y que da un margen de cobertura 100 veces mayor que la morfina, sin un problema serio. Entonces, por eso se utiliza tanto. De hecho, la crisis de fentanilo en Estados Unidos tiene su origen en el uso médico de este tipo de drogas, que fue manejado de mala manera y dejó a muchas personas en necesidad de conseguir fentanilo, que como es ilegal, pues tuvieron que caer en manos de estos vendedores de los cárteles, que efectivamente el problema es que es un fentanilo de muy baja calidad, normalmente que lleva impurezas graves, que son las que matan, no el fentanilo en sí. Entonces, este es el origen del problema en Estados Unidos, y la solución pues tiene que ir por ahí, encontrar cómo administrar adecuadamente este mercado ilegal para evitar que mate personas, y ver pues cómo puedes evitar el flujo. López Obrador ha sido muy insistente en que en México no hay ni producción ni consumo de fentanilo. Su mismo gobierno ha demostrado que sí hay producción y que sí hay consumo. Por eso se enojaron en Estados Unidos y por eso empezó este enfrentamiento que ha ido creciendo y que ojalá termine pronto, porque no creo que nos lleve por buen camino. Lo que no puedes hacer es suponer que en Estados Unidos no va a haber una reacción violenta cuando tú soslayas su problemática, cuando les dices, ese es tu problema, ese es tu consumo. Yo ni produzco, como dice Macario, ni consumo. Claro que va a haber una reacción fuertísima, especialmente porque ellos tienen información y evidencia muy clara de cómo está operando el crimen organizado en México, cómo la están produciendo y cómo la están enviando hacia los Estados Unidos. Claramente hay una corresponsabilidad en términos de que esa droga que pasa de México también pasa por el crimen organizado en Estados Unidos y por grandes mafias que la distribuyen en diferentes partes y ciudades de los Estados Unidos. Pero desde el punto de vista de gobierno lo tienes que tratar con seriedad, precisamente porque nuestra agenda va mucho más allá que solamente el fentanilo. Toda la cuestión de seguridad, toda la cuestión migratoria, toda la cuestión evidentemente de comercio entre México y Estados Unidos reviste una importancia de primer orden. Vamos, el embajador de México en Estados Unidos tiene prácticamente nivel de secretario de Estado, o al menos debería de tenerlo, precisamente por el tipo de asuntos que atiende. Y es, yo creo que una de las agendas más complicadas que pueda haber entre dos países. Nos los da 3,000 kilómetros de frontera, pero nos los da también la problemática diaria y consistente. No puedes decir al mismo tiempo estos son puros dolores de cabeza y luego decir que qué maravilla las remesas y qué maravilla el tipo de cambio. Simplemente son parte de una relación que tienes que cultivar, que tienes que defender y que evidentemente tienes que atender de manera permanente. Le auguro muy pocas posibilidades a que se restablezca de alguna manera el nivel de cooperación que teníamos antes de esta administración, inclusive por el fenómeno García Luna, porque ya no hay absolutamente ningún incentivo para los funcionarios mexicanos en este momento a cooperar con los funcionarios norteamericanos, a sabiendas de que puede pasar precisamente eso, de que te van llevando las cuentas exactamente de lo que vas haciendo en el transcurso del tiempo. Evidentemente hay un problema bastante serio que no se puede atender diciendo que no existe,
como el avestruz. Está ahí y solamente va a poder crecer a través del tiempo. Por esto está ligado, vinculado directamente al crecimiento, digamos, de la violencia dentro de nuestro país. No es posible entender, digamos, que este tipo de grupos hayan crecido de forma significativa, fundamentalmente en la frontera Tijuana, Ciudad Juárez, etcétera, todas estas zonas donde se distribuye. Esa es la parte mexicana, pero viene la otra, que es en la que México se queja, la que el propio canciller Ebrard decía, a ver, está bien, no hay un descontrol de nuestro lado, pero hay la parte norteamericana que hay que definitivamente tomar en cuenta. Creo que es el argumento legítimo mexicano, es, a ver, sí está bien, vienen los precursores químicos que vienen de China fundamentalmente, se arma aquí el laboratorio y se construye o se crea la pastilla como tal, pero hay una red en Estados Unidos que termina distribuyendo. Y esta era un poco la discusión entre el propio Anthony Blinken en el Senado con los republicanos, ¿sí? Con los senadores republicanos que le insistían fundamentalmente que había que parar esto en la frontera del lado de la producción, ¿sí? Esto es, o sea, hay que ir y meterse a México y evitar que esto se siga produciendo. Y un poco Blinken, digamos, condescendía con ellos, ¿sí? Pero lo que sí afirmaba de manera tajante era, sí, pero tenemos también que ver qué pasa de este lado. No solo con el tema de adicciones, etcétera, etcétera, sino con la red o las redes de pandillas y todo lo que de una manera muy clara hace que ese fentanilo se distribuya al interior de los Estados Unidos. Y que uno dice, bueno, pues, ¿qué de ese lado? No hay forma de detenerlo. Yo entiendo que no es quitarse la responsabilidad de este lado, pero tienes ciertos códigos de conducta en Estados Unidos en donde mientras no mates a un policía, mientras no te metes con niños, etcétera, has dejado que circule la droga en el país y lo has manejado como una administración del problema. Y en este caso, con el fentanilo, pues te metiste en un problema muy serio porque es un problema de un veneno inmediato. No es que el otro no sea veneno, pero es inmediato, esto te mata. Y tienes toda una serie de redes que tú tendrías también de alguna manera que desmantelar o que aparecer desmantelando, porque si no estarías simplemente diciendo, pues, acaba con el productor, acaba con la oferta y yo veo qué hago con la demanda, que me parece que será imposible eventualmente de controlar, ¿no? En las últimas semanas han aparecido varios reportajes en medios estadounidenses de cómo ellos sí están enfrentando a esas redes. Y ponen ejemplos de personas que han detenido, que manejaban redes muy grandes y desmantelan la entrega. Y yo creo que esto es todo un sueño. No hay manera de detener una droga ilegal cuando tienes una gran demanda. Entonces, tu problema no lo vas a poder resolver frenando la oferta. Cada vez que lo intentes, lo único que haces es subir el precio y, por lo tanto, abrir la posibilidad de que más personas se dediquen a hacerlo de forma ilegal o que generen sucedáneos, que pueden ser precisamente estas drogas mal hechas que acaban teniendo un mayor daño en términos de salud pública. Entonces, no sé en qué momento quede claro que la única solución que existe para el problema de las drogas es tratar de construir una estructura legal que las permita y que permita el acceso a droga de buena calidad. La mayor parte de las personas que llegan a consumir droga puede hacerlo sin riesgo. Tu problema son las personas que abusan de esas drogas, y eso es porque hay otros problemas adicionales que deberías tratar como temas de salud y no con la persecución que te va a llevar siempre a esta violencia. Entonces, la solución va para allá, pero no sé cuánto tarden. En Estados Unidos este tema moral siempre se les complica mucho. Una generación entera si es que empiezas a trabajar desde ahorita. Con mucha suerte, porque, mucha suerte, bueno, sí. Por ejemplo, en el caso del respeto a las personas que tienen diferentes preferencias sexuales, que en Estados Unidos era nulo hace una generación, ahora es bastante general. Entonces sí puede cambiar en una generación. En una generación, claro. Pero en el tema de drogas siempre, ¿se acuerdan de la prohibición del alcohol en los años 20? Entonces, como que eso se les dificulta, pero si no se hace eso, no hay solución, ¿eh? Y además, todo se complica en época electoral. Y lo que viene en este año y medio es precisamente argumentos de los dos lados y que van a utilizar esto precisamente
como, pues como dicen por ahí, como piñata, Lo- de un lado y del piñata otro. mexicana, que es lo que Lindsey Graham hizo, o sea, lo que el Es senador correcto, Graham hizo claro. en ese momento es, y un poco la respuesta de Blinken es, sí, espérame, pero de este lado, o sea, de este lado tenemos el problema. La idea es muy clara, es utilizar a México como piñata, de meterle la culpa y de ahí extrapolarlo a la responsabilidad de Biden, o sea, decir, pues es que ustedes finalmente no Permisivos. hacen lo que debían hacer, que es Doblar a México, ¿no? Y con eso resolveríamos el problema. Y por eso la apuesta en ese sentido. Bueno, vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Segalmex, lo que antes era Conasupo, Liconza, etcétera, sigue siendo un nido de bandidos. Esto es Dinero y Poder. El caso Segalmex es considerado el mayor asunto de corrupción de este sexenio. Se estima que en los 3 primeros años de su operación, el desfalco fue de alrededor de 15,000 millones de pesos. Este organismo fue creado por el presidente López Obrador para garantizar la autosuficiencia alimentaria y designó en su momento como director pues, a Ignacio Valle, que dice el mandatario, lo engañaron. Hay 38 denuncias contra Segalmex, entre ellas la compra de 7 millones de toneladas, 7,5 millones de toneladas de azúcar, a cambio de un poco más de 142 millones de pesos, de los cuales solo se ha entregado el equivalente de 57 millones, y esto parecería ser, pues es únicamente la punta del iceberg. Tradicionalmente todo este sistema de mecanismos de distribución de alimentos por parte del gobierno fue manejado desde la creación de los distintos esquemas, programas con Conasupo Coplamar, sistema alimentario mexicano en su momento, esta idea de gobierno generando esquemas de producción alimentaria, de distribución de alimentos, de granos, etcétera, como formas de, por un lado, garantizar precios para el productor y por otro lado, la entrega de esto directamente hacia aquellos que lo compran y lo venden, digamos, a precios pues por debajo del mercado. Esto que poco a poco había sido pues prácticamente desmantelado y se había terminado convirtiendo en una especie de, digamos, un organismo pequeño, ya sin mayor trascendencia en términos de pues lo que implicaba como un organismo operador, porque ni había presupuesto ni funcionaba y terminaba siendo más que nada un factor de control político electoral. Y que como ya esto ya no funcionaba, además de que el país pues ha evolucionado, no era el país del campo, es el país de las ciudades. En ese sentido, pues esto de Conasupo, en su momento lo que se había construido alrededor de él, había sido prácticamente desechado. Pero en este momento parece que al reconstruirlo en el modelo Segalmex, con la figura de Ignacio Valle, pues simple y sencillamente lo que hicieron fue reproducir. Y cuando dicen lo engañaron, me acuerdo de aquel que dice, en política alguien que dice me engañaron, simple y sencillamente no puede asumir ese argumento como justificador de algo. Si te engañaron es porque tú no tenías por qué estar en ese lugar. No hay forma. Te engañan en otros conceptos, puedes estar en vida privada, etcétera, asumir que bueno, pues sí hay un dolo, etcétera. En política, el engañado es simplemente un tonto. No solamente es un tonto, sino aprovecha precisamente las circunstancias. Yo te diría, Conasupo en su tiempo, Liconza, Diconza, en su tiempo, siempre fueron fuentes de una corrupción terrible. Digo, hay que acordarse del hermano incómodo de Carlos Salinas de Gortari y de cómo se gestó toda una problemática alrededor de. Muchos miles de millones de pesos se han dado en la corrupción en ese sentido, precisamente a través de esto que acabas de mencionar, Ezra, la comercialización cuando conlleva algún tipo de subsidio, te da unos márgenes brutales para hacer literalmente la trampa que quieras. Si no llevas un control muy específico, esta parte de comprar a un precio, de vender a otro subsidiado y de no especificar y transparentar ese subsidio, precisamente en zonas rurales y con diferentes productores, pues que yo te diría de dudosa calidad, esa es la verdad de las cosas. Hubo no solamente problemas en términos de la corrupción, sino precisamente de alimentos para muchísimas familias mexicanas que resultaban pues de extrema
de paupérrima calidad, ocasionando inclusive problemas de salud. Esto está mucho más emproblemado que solamente los 15,000 millones de pesos. Y nada más para tener una idea de la magnitud de esta problemática, ¿de qué tamaño fue, por ejemplo, la estafa maestra? Pues fue menos de la mitad, alrededor de un poquito abajo de los 7,000 millones de pesos. Y en ese contexto, pues sí se está hablando de un problema muy serio, reputacional, para esta administración. Y se habla también pues de hasta dónde pueden llegar estas redes de poder, estas redes de corrupción en otros ámbitos, que rebasa solamente el caso Segalmex y que se apoya en otras unidades nacionales y extranjeras, que eso es verdaderamente lo problemático hacia adelante. Esta idea de tener una agencia de gobierno que se encargue de andar juntando grano para repartirle a la gente es una idea muy absurda. No sé si habrá algún otro país civilizado que tenga algo parecido. Esto o lo hacen países tercermundistas o lo hacen países estatistas, porque es preferible utilizar los mecanismos de mercado. Por ejemplo, ahorita tenemos, no es un problema, una circunstancia en toda la zona de Jalisco, norte de Michoacán, en donde el agave que está vendiéndose a muy buen precio está desplazando al maíz. Y esa es una zona que produce muy buen maíz. Entonces, ¿qué haces para evitarlo? Pues no vas a ir a arrancar los agaves, vas a ofrecerle a los agricultores un precio de garantía para que produzcan maíz sin riesgo, y esto te ayuda a complementar. Y ya luego que se venda el maíz en el mercado normalito, así es como funcionan bien. Si tú creas una agencia de este tipo, es o para control político o para robarte el dinero. O para las dos cosas, como es el caso actual, según todo parece indicar. Y aquí tenemos un problema adicional, y es que no es nada más estos 15,000 millones que desaparecieron, sino que Segalmex parece haberse utilizado en este programa de petróleo por alimentos con Venezuela, que estuvo, digamos, dándole la vuelta a las sanciones que tenía Estados Unidos contra ese país por la dictadura de Maduro, pero también se habría utilizado para lavar dinero del narcotráfico. Esto es una investigación que no está en México, está en Estados Unidos. La de México es la de los 15,000 millones de pesos. Entonces, parecería que este tema de Segalmex puede ser realmente un problema mayúsculo para el gobierno mexicano, y todo por andar repitiendo ideas, insisto, que vienen de los años 70, que no tienen ningún sentido el día de hoy, pero pues le gustan al señor. Ahora, en todo caso, lo que queda claro es que este tipo de mecanismos, si quieren que funcionen como tal, tendrían que manejar como esquema anticorrupción formas institucionales de control. Volvemos otra vez al asunto de que no por una declaratoria de que aquí ya no hay corrupción y hay gente honesta, esto funciona. Hay una cantidad de incentivos para generar corrupción. O sea, poner una empresa de esta naturaleza, en donde no hay vigilancia y en donde pues, están metidas una enorme cantidad de manos, es algo así como, pues no sé, abrir la cueva de Alibaba y decirle a los ladrones que tienen 6 años para sacar el dinero. O sea, es verdaderamente un problema estructural, un problema de base, porque tú creas este tipo de agencias y finalmente, si no tienes los mecanismos de transparencia, de control, etcétera, pues eso es lo que funciona. Cuando se establecieron mecanismos del Sistema Nacional Anticorrupción, todo lo que se quiso hacer, que hoy se ha desechado porque se dice que se gastaba mucho y que era tema de neoliberalismo, etcétera, de lo que se trataba era de eso, de encontrar formas institucionales permanentes para poder identificar en aquellas partes del Estado que no alcanzábamos a meter la mano, que el mismo Estado no tenía la capacidad para hacerlo, este tipo de faros que te guiaran y te dijeran por acá, por acá, por acá, por acá, te van a saquear, te van a sacar, aquí te van a hacer negocio, aquí te van a sacar, y de esa manera controlarlo. Pero si de repente se te ocurre que solamente pensando en que porque pones gente, entre comillas, honesta, que tú supones que lo es, vas a resolver. Digamos que en el caso de Ovalle, más allá de lo que uno piensa o deje de pensar, pues aunque pongas ahí a Mahatma Gandhi. A Mahatma Gandhi. Que de negocios no sabe mucho, no sabía importa, mucho. Pues
si él no iba a robar, me queda claro que el resto de la estructura iba a terminar siendo saqueada, ¿no? Es mucho peor, Ezra, porque te estás refiriendo solamente al problema económico-administrativo, de ver si efectivamente el dinero estaba ahí, si se ejerció y se hizo para alguno. No, se ha quitado también esta posibilidad de evaluar los programas, porque a final de cuentas Segalmex, pues es un programa que conlleva algún tipo de subsidio y debiera de ser evaluado año con año para ver si está teniendo un impacto positivo sobre las familias que más lo necesitan en el país. Y en estos 4 años no se ha evaluado absolutamente nada en términos de ese impacto, más allá de la parte pues, económico-administrativa, contable, que tampoco se ha evaluado y al menos hasta ahorita están empezando a salir, como dice la función pública, pues un problemón muy serio. O sea, un problema de 15,000 millones de pesos internamente, más toda la problemática que venga del exterior. A ver, pero si el mismo gobierno está destruyendo el Instituto de Acceso a la Información, el mismo presidente descalificó al auditor superior de la Federación, pues es evidente que no quiere que revisen nada, ¿no? Entonces, si no quiere que revisen nada y pone a Liva Ovalle a estar cuidando el negocio, pues indudablemente el que está usufructuando el negocio es el mismo presidente, no puede haber duda al respecto. ¿Para qué lo está usando? ¿Con fines políticos exclusivamente o también para ayudar a su amigo Maduro en Venezuela? Y porque con la señora... Es que ese es el problema, sí, ¿no? Y no lo estamos viendo con claridad. No puedes tener un fraude de 15,000 millones de pesos que el presidente no conoce. No lo dijo él mismo. No dijo que todos los fraudes grandes los conocía el presidente. Pues ahora él es el presidente y ahí está su fraude. Ahora, en este caso, además, el problema es que en otro momento este tipo de abusos se podían esconder. O sea, aquí además hay algo muy claro. ¿Quién, o sea, de dónde sale, de dónde esta investigación se filtra? ¿Cómo es que finalmente esto pues termina permeándose hacia los medios? Esto es parte además, en el caso de Segalmex, pues no solamente de una oposición que está vigilando, que le encuentra, es parte de estos mecanismos que como no hay vigilancia, la posibilidad de que se conozca es enorme. En otros momentos, este tipo de negocios, de este tipo de instituciones, este tipo de negocios ilícitos, se cubrían, se protegían y se utilizaban en otro sexenio para culparlo, porque es cuando cambiaba la administración y tú tenías derecho a vigilarlo. Pero bueno, hoy finalmente ahí está como una bomba de tiempo. Vamos a una pausa y de regreso platicamos con usted sobre derechos humanos en México y Estados Unidos, otro pleito con los gringos. Esto es Dinero y Poder. El gobierno de los Estados Unidos lanzó su reporte anual sobre derechos humanos 2022. En él señala que elementos de seguridad de nuestro país, militares, policías y oficiales del propio gobierno, cometieron homicidios extrajudiciales, desaparición forzada y arrestos arbitrarios contra civiles. Advierten que estos actos atentan contra los derechos humanos a través de abusos en la impartición de justicia y que contribuyen a la impunidad y bajas tasas de enjuiciamiento de los presuntos responsables. Bueno, pues ahora sí que se dieron cuenta ya de lo que significa el Estado de Derecho en México. Es algo que la Unión Americana hace por ley. Dicen que por qué se meten en asuntos de otros. Pues es parte de, digamos, la visión que tiene la superpotencia mundial. Ahora sí hay que decirlo, sí, con un afán abiertamente intervencionista en el sentido de sentirse, pues ahora sí que los vigilantes del mundo. Puede ser válido o no. Hay quien dice, primero que se fijen en lo que hacen ellos, fue lo que les dijeron, y ellos respondieron, pues sí, aquí hay muchos ojos que ven y críticas sobre lo que se hace, y ahí están cuando se dan estas rebeliones de la población de color, de la población negra, que cuando se dan excesos en la policía aparecen ahí en los medios de comunicación y cuestionamientos en el sistema legal. Pero también hay una ley establecida desde los años 70 y que luego fue otra vez desde actualizada. Los 60, ¿no? Y se empezaron a publicar en los 70. Exactamente, en los 70 que fue actualizada. Y en donde dicen, a ver, sobre el tema de derechos humanos, más aún incluso ya por ahí de los 80 con la famosa Comisión Trilateral,
que lo que hicieron fue decir, a ver, países que no respeten derechos humanos van a ser, si no sancionados, balconeados. Lo cierto es que es muy raro, porque hay países con los cuales en los Estados Unidos tienen relaciones bastante estrechas, Arabia Saudita y Pakistán, etcétera, donde los niveles de derechos humanos son inexistentes y se queda la declaración en ese nivel. Y se utiliza otro estándar en el caso de países de América Latina, ¿no? Durante mucho tiempo se sostuvo o se hicieron guajes con las dictaduras militares y de repente pues hacen esto, publican este tipo de informes sobre derechos humanos que en los últimos años ha tenido influencia sobre tomas de decisiones de qué países están en la ruta correcta o no. Y México ha sabido durante las últimas décadas pues medio cabecear, medio andar viendo quién o quién no cumplía con este tipo de líneas de comportamiento que manejan los Estados Unidos. Lo cierto es que pues en este momento en donde tienes una bronca con los Estados Unidos, ya dijimos, por fentanilo, por drogas, por temas de migración, por temas económicos con respecto al Tratado de Libre Comercio, por pleitos personales del presidente con funcionarios del otro lado y con los republicanos. Muy raro, ¿no? Porque por un lado está apoyando al presidente Trump, al expresidente Trump, que dice que lo están persiguiendo como él, y por otro lado es un pleito con los republicanos que incluso llama López Obrador a que no voten por él. Y por otro lado dice, no pueden estar haciendo este tipo de planteamientos que son básicamente improcedentes. El hecho es que este es otro ingrediente más para convertir, lo que decíamos en el bloque pasado, a México en la piñata preferida, Macario. Sí, yo coincidiría en esto de que no hay ninguna razón por la cual un país deba andar evaluando a los demás, pero Estados Unidos, durante el periodo de la Guerra Fría, era el mecanismo que le servía para distanciarse de la otra posición. No es solo que nosotros tenemos libre mercado, sino que además aquí se respetan derechos humanos y quien quiera formar parte de este bloque, pues tiene que respetar derechos humanos. Esto empezaron a hacerlo y lo han tenido que ir administrando porque en términos geopolíticos no te puedes pelear con todos al mismo tiempo y hay que andar eligiendo bien. En particular les interesa esta parte del mundo más que otras, más que Medio Oriente. Pero aún dentro de América Latina, pues han evaluado de forma discrecional. Podían haber castigado de forma más dura a Venezuela, por ejemplo, no lo han hecho. Y en el caso de México, más allá de que esto esté bien o esté mal, pues creo que es muy importante que nosotros asumamos la parte que nos toca. Y nuestro problema es que no tenemos un Estado de Derecho en forma, y que hemos perdido el control de la seguridad en el país. Las policías locales son muy débiles en los municipios, en la mayoría de ellos. En los estados pues se convirtieron en el instrumento del gobernador para el control político y para los mismos policías en el negocio del cual podían vivir. Y la solución que se ocurrió en los tiempos de Felipe Calderón fue la creación de la Policía Federal, que a mí me parece era una buena idea, había funcionado bien, no es perfecta, pero era buena idea. Al presidente López Obrador eso no le gustó porque venía del tiempo de Calderón y lo cambia por la Guardia Nacional. Pero no nada más cambia el nombre, sino que la Guardia Nacional está conformada por miembros de las Fuerzas Armadas, cuyo entrenamiento pues no es para derechos humanos. Los militares no andan pensando en derechos humanos, andan pensando en la soberanía nacional, ellos sí, en la seguridad nacional, y pues en la seguridad nacional el enemigo tiene que estar muerto. De manera que ahorita cuando hay un conflicto de corte policial, una cosa normalita, pues estos monos les meten, ¿qué fueron? 120 disparos a 5 jóvenes, que pues, la verdad no tenían nada de problema, a lo mejor estaban infringiendo alguna ley, que podían haber sido detenidos, ¿no? Estos señores les aventaron de a 15 balazos por cráneo. Esto es un crimen. Y de esto no lo vamos a quitar nada más diciendo que Estados Unidos no tiene derecho a hacer informes. Es algo que hay que enfrentar aquí en México. Y no lo vamos a poder enfrentar si no nos hacemos cargo de que tenemos un problema muy serio de Estado de Derecho y de que los militares no son la herramienta para resolverlo. Hay dos elementos adicionales en esto, coincido totalmente contigo, Macario.
Uno no es la primera vez que se hace, digo, yo recuerdo perfectamente bien a diversos presidentes de México estando muy enojados por ese mismo informe de derechos humanos. Fox estaba enojadísimo en su momento y Calderón también y Peña Nieto y desde luego desde antes. Se sentían precisamente amenazados en ese contexto. Pero, a diferencia de los reportes de entonces, sí ya nos están equiparando en estos momentos con regímenes como el de Venezuela o en la misma categoría de Nicaragua, etcétera. Entonces, eso es lo que enoja y enoja muchísimo a esta administración digamos, este nivel al que ha escalado precisamente este tipo de investigaciones. La segunda, el segundo elemento es, pues a final de cuentas antes podíamos decir, pues es que tenemos aquí internamente nuestra propia Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y es difícil argumentar eso hoy, después de 4 años en donde ha habido una sola declaración o una sola recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Ejército y tiene que ver precisamente con este evento desafortunado. En ese contexto se complica muchísimo la situación y pues cosa que antes, digamos, no representaba un mayor problema precisamente por la caracterización dentro del reporte de México y segundo, por esta ausencia específica de una Comisión de Derechos Humanos que verdaderamente vigile a la sociedad. Difícil y complicado al mismo tiempo, pero que puede ser fácilmente resoluble si le das la posición a derechos humanos que efectivamente le corresponde de manera inmediata. Y bueno, y muy complicado en la medida en que la gendarmería se va a quedar ahí, por lo menos hasta lo que tiene garantizado hoy por hoy, que es hasta el 2026. Bueno, pues ahí está. Yo creo que se trata fundamentalmente de pues otro desencuentro que se tiene básicamente con los Estados Unidos. Creo que en otras condiciones, digamos, la respuesta mexicana podría haber sido o tener canales de comunicación mucho más adecuados. En esta ocasión creo que, pues, más allá de que la Cancillería a través de Marcelo Ebrard ha tratado, pues, una y otra vez de reducir, bajarle el tono a la confrontación entre el presidente López Obrador, Biden o cualquier otro, cada vez le resulta más difícil. Y creo que en ese sentido también le resulta difícil porque pues, Marcelo está intentando de alguna manera aparecer como un candidato presidencial y alinearse con el presidente, y al mismo tiempo tiene que salir a los Estados Unidos y dar la cara de un México que es capaz de ser socio de los Estados Unidos, de la Unión Americana, en todos los sentidos, en el tema comercial, las diferencias que hay, en el tema migratorio, en el tema de energía. O sea, resulta que no tienen otro interlocutor, o sea, los americanos no hablan ni con la Comisión de Derechos Humanos de México, ni hablan con la Secretaría de Energía, ni hablan con la Secretaría de Comercio, ¿sí? Y muy probablemente tampoco están hablando con Defensa Nacional, después del tema de García Luna y sobre todo del señor Cienfuegos. O sea, ahí es donde está la complicación y el tema realmente importante hacia adelante, y es cuál es la posición de los mexicanos en general frente a Estados Unidos, que habíamos ido cambiando mucho, tú lo decías, en el transcurso de que se firmó el Tratado de Libre Comercio, empezó a funcionar, nos ha ido bien económicamente, pues empezó a haber un cambio de actitud con respecto a los Estados Unidos. En los años 90, el único lugar que realmente odiaba a los gringos era la capital del país. Todo el resto de los mexicanos no tenían bronca con Estados Unidos. Es aquí donde se genera la... No, ni el sur tampoco tenía problemas. Es aquí en la ciudad donde se genera eso. Y es esta creencia de estos grupos de donde salió el señor presidente, que Estados Unidos es el gran enemigo. Ahora le sirve políticamente, lo ha querido usar, pero no creo que haya aquilatado el tamaño del conflicto en el que nos podemos meter o en el que ya probablemente estamos metidos, y ojalá y efectivamente el canciller ayude a bajarle un poco la presión a esto, porque pues no es una buena cosa, ¿no? Sin duda alguna no es una buena cosa estarse peleando con los gringos a las patadas. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. La Ciudad de México es sin duda también otro bastión donde pues oposición y gobierno están jugándose el todo por el todo para el 2024. Candidaturas, por supuesto, también
una serie de aspiraciones que tienen distintos políticos para intentar tomar la ciudad en ese año. Esto es Dinero y Poder. La batalla por la Ciudad de México está a tope. Por parte del partido oficial hay corcholatas como Omar García Harfuch, que tiene un peso impresionante, Martí Batres, Rosa Isela Rodríguez, que quieren el puesto de Claudia Sheinbaum, continuar con el proyecto de la 4T. Por parte de la oposición suenan Margarita Zavala, en menor nivel, Santiago Taboada, que anda peleándola ahí, y Xóchitl Gálvez, que está pero comprometidísima con esta posición. Esta última ha dicho que tiene la mirada puesta en la Ciudad de México y no, como muchos ahí han tratado de impulsarla, en la presidencia de la República. Bueno, la capital del país es la joya de la corona de las elecciones del 24. No creo, la joya de la corona es la presidencia, pero bueno, esta es la joyita de la presidencia de la República. Ahí está, sin duda alguna, qué va a pasar con la Ciudad de México. Por ahí uno de los que fue aspirante, no voy a decir su nombre, decía que para Morena esto estaba perdido. No creo que esté perdido. Yo creo que tienen todavía muchas posibilidades de ganarla. Hay una figura que a mí me parece que ha logrado establecer una separación, por un lado, del concepto radical de Morena y de los grupos corporativos, etcétera, y que ha demostrado y ha dado buenos resultados, que es Omar García Harfuch. Finalmente, un policía formado en la escuela propia de lo que podríamos llamar el profesionalismo, el hombre que ha recibido presiones de todo tipo, sin duda alguna, que se ha jugado la vida en varias ocasiones y que, pues sin duda, es reconocido tanto por supuesto, los propios militantes de Morena como un activo, y que para la oposición o para sectores incluso de la sociedad no es mal visto y que podría ser una carta. No es finalmente un militante de Morena y que por lo tanto pues va a costarle trabajo que lo acepten como tal y que los otros, Rosa Isela o algunos otros más, digan pues dejemos el camino abierto. Pero bueno, ahí está la posibilidad real de la figura de Omar García Harfuch. Y la otra, Ernesto, es Xóchitl Gálvez, que en el PAN tampoco la quieren, dicen chivo en cristalería, hace lo que quiere, cuando quiere, se mueve, es muy popular. Y bueno, pues ahí está Santiago Taboada, el hombre que en la Benito Juárez construyó, hizo, ya le empiezan a pegar, que tiene tal o cual departamento, etcétera. Es la figura que estaría compitiendo, el PAN tendrá que decidir cuál de estos dos utiliza, y me queda claro que pues esto tendrá que ver con el tema de una alianza. ¿Qué va a pasar con la alianza? PRI, si es que existe para entonces, PAN, PRD con lo que queda, o los panistas van solitos. Desde hace un buen rato la alianza opera en la Ciudad de México, como que aprendieron a dialogar y a platicar el PRI y el PAN en muchos aspectos, si no, pues, francamente, no se hubieran dado los resultados del 2021. En buena medida yo sí creo que puede ser una de las elecciones más competidas, la de la Ciudad de México. Sería la primera vez desde hace 4 o 5 sexenios que la pierde o que podría perder la izquierda. Yo sí veo una elección realmente competida, dividida, polarizada, como todo México, esta vez hasta geográficamente. El occidente contra el poniente está clarísimo, así se dieron las elecciones. El oriente. Exacto. Será muy complicado. Y sí veo a Harfuch, García Harfuch, como el mejor elemento que tiene hoy por hoy. Es difícil encontrarte un elemento dentro de pues el gobierno federal y la propia Ciudad de México, inclusive cualquier gobierno estatal de Morena, alguien con tan buenas credenciales en términos de resultados y que al mismo tiempo la ciudadanía lo reconozca y lo aprecie. Y yo creo que es sin ser político, tendría amplias posibilidades, por lo menos de competir y hacerlo muy cerrado. Y sin duda alguna, del otro lado, Xóchitl Gálvez pues podrá hacer lo que quieran en términos de no obedecer lo que dice la nomenclatura del PAN, pero a final de cuentas es alguien que ha ganado elecciones, que evidentemente tiene un buen rapport con la audiencia y el público del Distrito Federal, que tiene experiencia en la Ciudad de México, no solamente como alcalde o delegada o lo que le haya tocado en aquel momento, sino específicamente como alguien que tiene
experiencia muy importante en términos políticos y en términos de dirigirse directamente a la gente. Que tampoco, pues hay mucha gente que pueda lograrlo en el muy corto plazo, porque eso es precisamente de lo que adolece precisamente pues esta famosa alianza, de una figura que pueda ser identificable y que tenga la capacidad de comunicación para hacer frente precisamente a este tipo de confrontaciones políticas. Creo que faltaron dos nombres, una persona de Morena y otra del lado de la oposición. Del lado de la oposición es la senadora Kenia López Rabadán, que está también compitiendo. Yo creo que Xóchitl Gálvez le lleva ventaja y probablemente también Santiago Taboada, pero creo que ella estaría por encima de Margarita Zavala en este momento, claro. Me imagino. Del otro lado falta alguien que puede ser la persona más adecuada para Morena para ganar la Ciudad de México, que es Clara Brugada, la delegada en Iztapalapa. Por una razón, Iztapalapa es la delegación más grande en materia de población. Y hasta donde yo sé, por personas que viven en esa delegación, ha hecho las cosas muy bien. A diferencia de la otra vez que fue delegada, que no lo hizo bien, ahora sí lo está haciendo bien. Muy popular ahí. Decía Ernesto, está partido a la mitad, entre oriente y poniente de la ciudad. Sin embargo, dos delegaciones más o menos centrales que ganó la oposición las puede perder. Una es Cuauhtémoc, donde la delegada en Cuauhtémoc, ahora alcalde, es una persona muy beligerante y muy cercana a Monreal, además, que ese es otro problema. Y el delegado o alcalde de Coyoacán, que no ha tenido mucho éxito en sus funciones. Entonces, esos dos estarían un poco en riesgo y esto podría alterar el balance. Podría ser que Clara Brugada de Iztapalapa pudiera ser una candidata importante. No es de los morenistas, no es cercana a la señora Claudia Sheinbaum, pero pues la decisión al final yo creo que la va a tomar el señor presidente solito, como va a decidir la candidatura presidencial, a ver qué se le ocurre. No sé si García Harfuch realmente esté interesado en competir o no, él ha dicho que no. Siempre dicen que no, Marcelo. Esa es el mismo respuesta que te iba a dar para el caso de Xóchitl Gálvez, que dices que no quiere ir a nacional, que quiere la local, porque siempre dicen que no. Creo que tiene razón Xóchitl, porque ha trabajado ya por muchos años la candidatura en esta ciudad. Lo que tú comentabas, tiene experiencia, conoce, tiene cercanía. Pero a mí me parece que las oportunidades en política no dependen de lo que tú habías estado trabajando, sino de lo que de pronto aparece. Es un poco el gran error que cometió Marcelo Ebrard en su momento, de cuando tenía todo para ser el candidato, se echó para atrás para dejar pasar a López Obrador a una campaña desastrosa en 2012. Ebrard pudo haber ganado ese año y se echó atrás y bueno, pues no sé si recuperen en su vida. Entonces yo pienso que Xóchitl Gálvez debía pensarle más, sobre todo porque Acción Nacional, la verdad, creo que no quiere dejarla pasar por expresiones como la que tú utilizaste y otras más que dicen en el partido, porque pues no le tienen confianza a ella, no es de lo que ellos han hecho, no es su establo. Entonces, no es su establo, no tiene disciplina, tiene una enorme capacidad para hacer, pero también pues no es estructura de partido, no sé si la van a dejar pasar. Me queda claro que sabe gobernar, me queda claro que eso, lo que sucede es que cuando estuvo al frente, digamos, de la delegación Miguel Hidalgo en su momento, también cometió errores muy graves. Tuvo ahí un gerente que hizo un desastre interno y no lo quiso quitar en su momento, se movió de manera equivocada, terminó perdiendo la delegación en la siguiente elección, eso se lo cobraron fuertemente, pero bueno, yo sigo insistiendo en que se trata, uno, de una persona capacitada, una persona honesta, sin duda alguna, y una persona que tiene el lenguaje popular, el lenguaje carisma cercano a la gente, que no tienen los políticos tradicionales que viven en un mundo de una desconexión total y absoluta, ¿no? Que es finalmente lo que ha logrado López Obrador en términos de la capacidad de comunicar, ¿no? Y que no lo tienen otro tipo de políticos. Ahora, al margen de la polarización, la gente de la Ciudad de México está ávida de que de ver a alguien que efectivamente se haga responsable de todo lo que viene. No solamente es el metro, es el agua, es la basura. Queremos oír propuestas también respecto a qué ponen sobre la mesa, más allá de decir yo soy de este lado y tú eres de este lado. En contraposición, queremos ver propuestas específicas
y habrá que ver quién puede ponerla sobre la mesa. Yo creo que más que propuestas que la gente luego, pues desgraciadamente no capta, es el lenguaje comunicador o la actitud del comunicador, que tenga la capacidad de convencer. De lo contrario, pues simplemente se queda ahí en pues grandes proyectos que no aterrizan. Pero bueno, vamos a ver qué sucede. La noche Cervera Macario Esquetino, muchas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves a las 10 de la noche aquí en el 11 y en el Poder. De nuevo, muchísimas gracias y muy buenas noches.